Sin etiqueta, fe, aliento y vida. ¿Sientes que tus sueños, anhelos, esperanzas han muerto? ¿No crees que nada ni nadie puede revivirlos? ¿No encuentras ninguna salida a la situación que estás atravesando? Hola, bendiciones. Soy Milena Torres. Este es el episodio número 9 de tu podcast Sin Etiqueta, donde te acompaño con una dosis de fe, aliento y vida. Te invito a que te prepares un cafecito y me abras un espacio en tu vida. Recuerda seguirme en Spotify, Anchor, Spreaker, iVoox, Google Podcasts y en YouTube. Comenzamos. El tema de hoy es Talitha Kumi, levántate. En este episodio número 9 te enseñaré cómo hacer que lo que estaba muerto recobre vida. Quédate y a continuación te comparto. Talitha Kumi, niña, levántate. Esta expresión la recitó Jesús cuando despertó de su profundo sueño de muerte a la hija de Jairo. Pero quiero empezar contándote quién es este señor Jairo y quién es su hija. Jairo era un líder principal de una sinagoga en la región. Sinagogas son los lugares donde antiguamente se reunían a escuchar de la palabra, lo que hoy día son las iglesias. Esto indica que Jairo era alguien muy conocido, distinguido y respetado en aquel lugar, y su hija, una niña de tan solo 12 años, se encontraba agonizando a punto de morir. Para ponerte en contexto acerca de la historia de Jairo y su hija, debo empezar acerca de qué estaba haciendo Jesús. Jesús vuelve de la región de los Gadarenos, luego de que las personas de aquel lugar lo echasen de sus tierras, y se encuentra con una gran multitud a su regreso que lo estaba esperando con gran entusiasmo, aunque también había personas que solo estaban allí esperándolo por pura curiosidad, para ver lo que Jesús podía hacer. Apenas Jesús desciende de la barca, se le presenta a Jairo. Algo que realmente me impresiona es que el libro narra que Jairo se postró a los pies de Jesús. ¡Wow! Uno de los principales de la sinagoga se postra delante de Jesús. Me gustaría hacer una pausa aquí para indicarte que no hace mucho tiempo atrás Jesús fue reprochado en una sinagoga por haber sanado en el día de reposo. Jairo era alguien muy reconocido, instruido en la palabra, pero ante su necesidad admitió allí a los pies de Jesús que él era el único que podía salvar a su hija de la muerte. O sea, Jairo conoce de la palabra, él la enseña a otros, pero eso que él hacía, él reconoció que era banalidad, que era palabrería. Jairo tuvo que humillarse. Me imagino lo difícil que fue para él reconocer que lo que conoce de Dios era de oídas, de palabrerías, pero jamás lo había experimentado en su vida. Mi pregunta es, ¿por qué Jairo buscó a Jesús y no a otros de los líderes religiosos? Siempre nos resulta humillante tener que pedir ayuda a otros, pero en este caso aún era más doloroso, porque Jairo era uno de los gobernantes judíos y Jesús era un hombre despreciado y tenido por endemoniado por los líderes religiosos. Qué difícil tuvo que ser para Jairo superar el que dirán de los demás líderes. Y si él mismo, quizá no lo sabemos, había participado en el rechazo a Jesús en aquella sinagoga,
tendría también que haberse arrepentido y confesado su equivocación y pecado delante de Jesús. Recuerden que él se postró, se arrodilló delante de Jesús. Pero qué difícil es para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios, al mismo Dios al que muchas veces hemos ignorado y menospreciado, y hemos pasado por encima de él. ¿Qué dirán de la gente cuando nos ven acercándonos a Jesús? Así que Jairo, un hombre respetable en su comunidad, llegó allí a los pies de Jesús y le pidió por su hija moribunda. Así que allí postrado a los pies de Jesús, le pide que vaya a ver a su hija, a lo cual Jesús accede. Quiero indicarte algo antes de seguir, y es que cierto día leí una frase que me impresionó. Y la frase decía: Jesús vino principalmente como maestro, no como un curandero. Sin embargo, debido a su constante compasión, él sanó a todos los enfermos que se le cruzaban en su camino y nunca le dio la espalda a una sola necesidad. Pero debemos recordar que lo más importante era el mensaje del Evangelio, no el sanar a una multitud. Esta frase me impactó, pues hemos leído y hemos visto y he experimentado cómo Jesús es un Dios sanador, restaurador, libertador. Pero esta frase me indica que Él vino como maestro. Él vino a expresar el Evangelio. Él no vino a sanar. Él vino a salvar. Pero ¿por qué refiero esta frase? Porque mientras que Jesús va camino a la casa de Jairo, una mujer que llevaba 12 años sangrando le tocó y él se detuvo para dar una enseñanza. Recuerden, Jesús vino a ser maestro. Jesús vino a salvar y no a sanar. Jesús en ese momento, aunque sabía que la hija de Jairo estaba a punto de morir, le dio prioridad a su enseñanza. Incluso si esto significara que la hija de Jairo tuviera que esperar y hasta incluso morir. En este momento hay varias preguntas que vienen a mi mente. ¿Por qué Jesús no envió la palabra de sanidad sobre la hija de Jairo, como lo hizo con el siervo del centurión? ¿Por qué Jesús deja esperando a un respetable hombre mientras su hija muere? ¿Por qué Jesús atiende a una mujer que según la ley es impura? Seguramente quería enseñar a Jairo y también a todos nosotros un principio fundamental. Allí donde hay fe, el Señor la probará para que crezca. Y Jesús estaba probando la fe de Jairo y enseñarle que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Jairo quería ver sana a su hija, pero Dios le estaba indicando que ella nacería de nuevo. Y así como pasó con Lázaro, sus muertes servirán para que Jesús fuera glorificado y creyeran en Él. Mientras que Jesús sanaba a aquella mujer y ésta glorificaba a Jesús por haber obtenido su milagro de sanidad, y mientras que Jesús predicaba el Evangelio a la multitud, Jairo estaba al lado, angustiado. Y es que muchas veces llegamos a sentir lo mismo que sintió Jairo. Vemos cómo Dios soluciona los problemas de otros, mientras que nosotros nos consumimos en la impaciencia, esperando que Dios obre también en nuestra situación. Es entonces cuando debemos recordar que el Señor tiene propósitos diferentes con cada uno de nosotros y que Él no hace acepción de personas. Mientras que Jairo era un respetable, era conocido, aquella mujer era menospreciada.
Recuerden que la ley decía que era impura, que no debía estar alrededor de nadie. Y ella llevaba 12 años siendo impura. Y en ese momento en que ella toca a Jesús, según la ley, Jesús también era impuro. Pero Jesús no vino solo a hacer lo que dice la ley. Jesús fue más allá de la ley. Él tuvo misericordia de aquella mujer y esperó y aguardó para poder darle la sanidad y la salvación. Porque le dice a ella que por su fe ella es salva y sana. Y justo en ese momento, cuando Jesús y la mujer estaban allí y todos alrededor escuchando el mensaje de Jesús, llegaron de la casa de Jairo a decirle que su hija había muerto, que ya no molestara más a Jesús. Como muchos dicen en el refrán popular que dice, todo tiene solución menos la muerte. De hecho, esta fue la actitud de los que le dieron la noticia a Jairo. ¿Para qué molestas más a Jesús? Ya no hay nada más que se pueda hacer. Pero Jesús escuchó lo que esos hombres vinieron a decirle a Jairo. Y él le dice a Jairo, y hoy te lo dice a ti que estás escuchando. No temas, cree solamente. Cuando todos los recursos humanos fallan, solo quedan los recursos divinos, los recursos del cielo. Muchas veces hemos pasado por momentos que sentimos que ya no podemos más. Algunas veces no podemos controlar la ansiedad y vemos cómo se dificulta lograr nuestros objetivos. Nos sentimos tan solos que no somos capaces de ver a nadie a nuestro alrededor. Tenemos tanta impotencia que sentimos que ya todo está muerto, que ya nada tiene solución. Los conflictos familiares, los laborales, los problemas de salud, los económicos, todo nos atormenta y llega a tal extremo que ya nada podemos hacer. Ya hemos intentado de todo y decimos que no tienen remedio. ¿Que para qué molestar a Jesús? ¿Para qué seguir orando? ¿Para qué seguir asistiendo a la iglesia? ¿Para qué guardarme en santidad? ¿Para qué creer en el amor? ¿Para qué perdonar? ¿Para qué dejar a las ciertas amistades? ¿Para qué dejar de ir a bares? ¿Para qué dejar el licor? ¿Para qué dejar las drogas? ¿Para qué? Si ya nada tiene solución. Pero hoy te quiero recordar las palabras de Jesús. No temas, cree solamente. Cuando llegaron a la casa de Jairo y él ve que todos lloran, les dice, tranquilos, ella solo duerme. A lo que todos los que estaban allí se rieron de Jesús. Y es que así sucede cuando estamos afrontando una situación y el Padre nos da una palabra. Nos reímos, nos mofamos de su poder. Vemos solo lo que ciertamente la realidad nos muestra, pero no miramos las cosas como Dios las ha declarado, que son solo duerme, solo descansa. Jesús echó a todo fuera de ese lugar, solo se quedó con los padres de aquella niña y 3 de sus discípulos. Jesús tomó la mano de la niña y amorosamente le susurra Talita Cumi, que es, niña, a ti te digo, levántate. Y de inmediato la niña despertó y se puso en pie. Yo me imagino cuánto habrán hecho los que estaban alrededor con la niña para que ésta reaccionara, y ésta no lo hacía. Pero Jesús, con tan solo y muy delicadamente decirle a la niña Talita Cumi, ella reaccionó al poder que hay en su boca. Todo esto fue necesario para que Jesús fuera glorificado. Hay circunstancias, situaciones en que nos sentimos muertos, incapaces de hacer nada, sin esperanzas y no tenemos fuerzas para avanzar. Pero levántate. Jesús hoy quiere sanar todas tus heridas.
Hoy quiere revivir todos esos sueños. Hoy quiere darte una familia, restituirte tu economía, darte salud, libertarte de adicciones. Preséntate ante el solucionador de problemas. Preséntate ante Jesucristo. Cuando oramos con fe, el milagro Talitha Kumi acontece. Escuchemos la voz de Dios que nos dice: Talitha Kumi, levantémonos de la oscuridad y de la desesperación y miremos a la luz del Señor. Ahora sí, recopilemos. ¿Qué se necesita para tener un milagro Talitha Kumi? Pues bien, número 1, creer en la palabra de Dios. Si Él lo dijo, Él lo hará. Número 2, esperar pacientemente. Dios obrará a tu favor. Número 3, en todo tiempo ten fe. Aunque creas que Dios no actuará en ti, espera, Él lo hará. Número 4, mientras espera, glorifícalo. Y número 5, escucha y obedece a su voz que te dice: Talitha Kumi, levántate. Bueno, eso fue todo por este episodio. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjamelo saber en la casilla de los comentarios y compártelo a otros. Recuerda seguirme en las plataformas de podcast como Sin Etiqueta y en YouTube como Milena Torres Rentería. En Instagram me encuentras como @MilenaTRentería. Hasta la próxima. Dios te bendiga.